Pasamos a la segunda comunicación, que será presentada por un joven investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions de Badalona, doctor Daniel Poddanzer. El título de su comunicación es Switching to Bictegravir, Entricitabine, Tenofovir, Alafenamide, plus Darunavir, Covistat, in heavily antiretroviral experienced, virologically suppressed, HIV-infected adults receiving complex regimens, 48-week analysis. No dijiste que era residente de primer año, te olvidaste. Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización por seleccionar este trabajo como póster oral. Este es un estudio multicéntrico realizado en el marco de la RIS, cuyo objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de Bictegravir, FTC-TAF más Darunavir, Covistat en pacientes suprimidos virológicamente, pero que estaban tomando pautas complejas por historias previas de fallos virológicos o toxicidades. Este estudio se acaba de publicar este mes de noviembre en Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Vale, es un estudio piloto multicéntrico prospectivo de una sola rama, como decía, pacientes con pautas complejas que consistían en fármacos de 3 o más familias de antirretrovirales y 3 o más comprimidos al día, con o sin resistencia documentada a análogos, no análogos o IPs, y sin resistencia a inhibidores de integrasa o a Darunavir. Participaron 19 hospitales de toda España. Aparte del seguimiento rutinario a lo largo de un año, se amplificó DNA proviral para intentar detectar mutaciones de resistencia y en un grupo de 22 pacientes se determinaron concentraciones plasmáticas de Bictegravir por las interacciones que hay entre este fármaco y Covistat. El endpoint principal del estudio fue la carga viral por debajo de 50 copias a la semana 48 por análisis de intención de tratamiento. En cuanto a las características basales de los 63 pacientes incluidos, eran pacientes que llevaban muchos años en tratamiento antirretroviral. La gran mayoría de ellos en el momento basal de iniciar el estudio llevaban una pauta con un inhibidor de la proteasa más un inhibidor de la integrasa más al menos un fármaco de otra familia. La mediana de comprimidos que estaban tomando antes de empezar el estudio era de 4 comprimidos, pero había pacientes que estaban tomando hasta 10 pastillas al día. Conseguimos amplificar DNA en más del 60% de las muestras. En 85% de ellas se detectaron mutaciones de resistencia, pero es verdad que la gran mayoría de los pacientes tenían al menos 2 fármacos activos, aunque un tercio de ellos menos de 3. En cuanto a la eficacia virológica, en la gráfica de la derecha, vemos que no hubo ningún fallo virológico y en análisis por intención de tratar, el 95% de los pacientes mantenía carga viral indetectable a la semana 48, mientras que el 100% en análisis por protocolo. 3 pacientes suspendieron tratamiento por toxicidad, en un caso fue grave, los 3 eran grado 2, un rash cutáneo, una cefalea y ansiedad, y un tercer caso con una cierta reducción del filtrado glomerular en un paciente que ya había presentado toxicidad renal por TDF previamente. Esta gráfica es interesante porque teniendo en cuenta la interacción que hay entre varios de los fármacos de esta pauta, quisimos mirar qué pasaba con la creatinina y el filtrado glomerular estimado a lo largo del año. Y lo que vimos es que a la semana 4 había un aumento significativo de creatinina, la línea roja, y un descenso significativo del filtrado glomerular estimado, y a partir de ahí la creatinina siguió subiendo muy ligeramente sin pasar los límites de la normalidad, mientras que el filtrado glomerular se mantuvo estable a lo largo de las 48 semanas. Y creemos que estos cambios iniciales se produjeron por interacción entre BIC y COVID con los transportadores renales. Es verdad que TAF aumenta bastante las concentraciones cuando se da con Covistat, pero en contra de una posible o una potencial toxicidad está el hecho también de que no hubo cambios en proteinuria a lo largo del año. En cuanto a otros resultados, no hubo diferencias en calidad de vida, pero sí en satisfacción con el tratamiento y percepción de la adherencia, que aumentó de forma significativa a lo largo del estudio. Por lo tanto, nuestro estudio sugiere que esta pauta sencilla de 2 pastillas de Bictegravir, FTC-TAF más Darunavir, Covistat es efectiva y bien tolerada para simplificar el tratamiento en pacientes suprimidos virológicamente, pero que están tomando un número importante de pastillas, pautas complejas, debido a fallos previos o a toxicidades.
También es verdad que en este caso, en este estudio, alguno de los pacientes podría haber tomado un menor número de fármacos. Por último, quiero agradecer a los pacientes participantes, a los investigadores, a la RIS, a la Fundación de Lucha contra las Infecciones y sobre todo a Gilead por financiar el estudio. Muchas gracias. Sí, adelante. ¿Qué tal, Antonio? Dani, rápida y concisa presentación. De los pacientes que se mueven a Bictegravir, Darunavir, ¿había pacientes que estaban con Darunavir 2 veces al día y tenían mutaciones del score de Sandra de Meyers o esos se excluyeron? Los pacientes que tenían más de 15 puntos a Darunavir se excluyeron. De hecho, hubo solo 2 pacientes que tenían resistencia intermedia a Darunavir, de los 63. Vale, y fueron bien, evidentemente. Fueron bien. ¿Alguna otra pregunta desde el público? Dani, yo sí que te quiero preguntar, ¿habéis hecho un estudio económico del cambio? Porque al margen de la reducción en el número de las pastillas y seguramente en la mejor percepción de los pacientes respecto al tratamiento, quizás haya también un beneficio económico de ese cambio. No lo miramos. Pues te animo a que lo hagas. Y otra pregunta, Daniel. ¿Lo habéis hecho haciendo DNA proviral antes del cambio? ¿Tú crees que en práctica clínica esto se puede hacer sin hacer DNA proviral? No, de hecho, el DNA proviral lo supimos a posteriori. Sí. Hombre, en la práctica diaria no se hace DNA proviral, ¿no? Este es uno de los motivos por los cuales, de hecho, en las conclusiones decíamos que algunos pacientes podían haber tomado menos número de fármacos, ¿no? Tipo, yo qué sé, Darunavir, Dolutegravir. Lo que pasa es que en la práctica diaria esto no lo tienes y muchos pacientes o vienen de otro hospital o no tienes la historia completa, o no tienes test de sensibilidad y son pacientes que les ha costado muchísimo por problemas de adherencia o de lo que sea estar indetectables. Cuando están indetectables nadie los quiere tocar, ¿no? Pero cambiar el número, reducir mucho el número de pastillas para ellos es fantástico, ¿no? Ahora, reducir el número de fármacos, si no lo ves claro, yo creo que muchos médicos somos reacios a hacerlo así a ciegas, ¿no? Pero bueno, DNA proviral pues en la práctica diaria de momento no se hace, ¿no? Aparte de todas las limitaciones y discusiones metodológicas que hay. Bien, muchas gracias, Dani.